¿Cómo le va, Ana? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, mucho gusto. Es un poco eso. Debe ser difícil en nuestro país, ser historiadora, meterse, escudriñar en lo que son 150, 200 años para atrás. Cuéntenos un poquito, evidentemente, eso tan especial que tiene usted de escribir la historia de nuestro país. No es difícil, ¿sabes? Si te gusta, nunca es difícil. La investigación es siempre un desafío maravilloso. Y bueno, mira, ahora mismo, antes de que me preguntes dónde estoy, te lo digo porque es parte de mi trabajo de siempre, ¿no? Más allá de que ahora sea subsecretaria. Esto que ven acá atrás Sí. es un adelanto total porque estoy en el Museo del Carnaval, que en el mes de mayo verán la reinauguración, y en esa reinauguración va a haber precisamente un espacio especial para las mujeres en el carnaval. Y bueno, estamos supervisando cómo se hacen las cosas, visitando, descubriendo la creatividad de nuestra gente en cada uno de los rincones de los museos y archivos. Y luego con gusto, por eso te digo, no es difícil. La dificultad, y ahora sí voy a la pregunta que me hiciste, la dificultad estriba en que una investigación siempre implica muchísimo trabajo. Son miles de horas, son años de vida dedicado a investigar cosas que bueno, finalmente puedes concretar en un producto y en un conocimiento y hablar sobre eso con cierta propiedad, que es lo que la gente se merece. Esa es la única dificultad. Sí, no, pero O la mayor. yo lo preguntaba a Ana, porque a veces también es muy difícil ser respetado como historiador, y yo creo que ese es un lugar que te has ganado. Y a eso, siendo mujer, justamente, ser creíble, ser respetado, es muy difícil. Y más cuando uno se toma el trabajo de estudiar la historia de nuestro país, ser historiador y, como decía, meternos en la historia misma del país 150, 250 años atrás. Eso sí, es cierto, eso es difícil, porque además las mujeres tenemos una forma de mirar las cosas que no es exactamente igual que la de los varones. Y eso solo con el tiempo logra verse que tiene un enfoque historiográfico de valor. Al principio, muchas veces, a mí, por ejemplo, se me dijo, es una divulgadora. Y lo decían en tono despreciativo. Simplemente sabe contar bien historia. Y cada vez que yo contaba una historia, primero había investigado durante muchos años, Claro. ¿no? No había sido nada fácil, en realidad. Y bueno, creo que eso va un poco con la mirada específica de las mujeres para algunas cosas, y eso se lleva un tiempo reconocerlo. Pero además te pasa siendo mujer en cualquier profesión que tengas, convengamos, ¿no? Cualquiera que tengas. Hay una mezcla entre te protejo, te acomodo la silla y a su vez estoy pensando que tú solo puedes hacer determinadas cosas y no otras. Desde que nacemos estamos acostumbradas a que esos ahora muy famosos techos de cristal están allí, cada uno sabe a qué altura está, cada una sabe cuándo y en qué momento tuvo que romper el suyo y cuánto le costó hacerlo. Esa es exactamente la verdad. Pero Y es difícil ganarse ese lugar. Tiempo lo naturalizás. ¿Es difícil, Ana, ganarse ese lugar justamente entre los hombres? Y bueno, fácil no ha sido. Pero ¿O hay que ir a los codazos? Algún codazo que otro hay que pegar, sí. Algún codazo que otro hay que pegar. Sin duda. Pero creo que lo hemos hecho. Muchas, la mayoría. Quizás probablemente nos hayan mezquinado cosas, también es cierto. Nos hayan establecido dificultades, nos hayan negado cosas, exactamente probable. Pero también nos foguearon, ¿no? Nos obligaron a llegar a los lugares, nos obligaron a saber mantenerlos. Uno a veces cuando llega a mi edad, mira hacia atrás y piensa, ¿cómo pude? Tanta cosa que hacía a la vez. Porque, bueno, tenés que poder con tu casa, tenés que poder con tus hijos, tenés que poder con eso que ahora está tan claro, por suerte, que es decir, las mujeres, además de hacer todo lo que hacen, tienen toda
cuestión de cuidados que está naturalizado, Sí. ¿no? Por ejemplo, yo cuidé durante muchos años por razones de salud a mi mamá y me tocaron muchas internaciones. Y solo una vez y por excepción me tocó compartir el tema de los cuidados y las madrugadas en los sanatorios con varones. Normalmente pagos o porque eran de la familia, eran siempre mujeres. Y eran hijas, pero también eran nueras. O sea que estaba aquello de tenés que cumplir el rol que yo, que soy el hijo biológico, no lo cumplo. Ahora todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Creo que parte de todas estas cosas que hoy se conmemoran, no se celebran, se conmemoran, pero hay cosas para celebrar, que es la toma de conciencia de esas cosas, ¿no? Parte de eso es haberle puesto nombre a algunos conceptos. Las palabras siempre ayudan. Cuando tú nominás algo, es como que le entendiste la esencia. En el nombre va la definición de algo. Y cuando te dicen, hoy escuchaba temprano en la inauguración de los actos oficiales por el Día de la Mujer, escuchaba a alguien que decía, bueno, el tema de cuidados es una carga específica de un porcentaje muy alto que aqueja a todas las mujeres, implica que trabajan mucho más, porque además de trabajar fuera tienen ese rol dentro de la familia y lo tienen que cumplir. Y yo escuchaba todo eso y decía, bueno, está bien, ya tiene nombre, ya tiene cifras, ya tiene apellido, es una toma de conciencia que antes no había. Antes era tu obligación porque eras mujer y eras parte de la familia. Por decirte una cosa de las tantas que habría para recordar y para celebrar en un día como el de hoy, ¿no? Porque hay que recordar que las mujeres hemos conquistado primero el derecho a tener opinión dentro de una casa, luego el derecho a tener opinión en el conjunto de la sociedad y a tener decisión política y voto, y luego fuimos como en una milhoja que se le van levantando capas, luego fuimos descubriendo la cantidad de cosas que teníamos que reivindicar y no naturalizar, porque encima eso, cuando tú descubrís algo y empezás a verlo, lo sacás del fondo de la naturalización. Te han enseñado desde niño, te han educado bajo los parámetros de que eso no está mal. Entonces te cuesta verlo, te cuesta aprenderlo, te cuesta ponerle nombre. La verdad que tus palabras son sumamente emocionantes y las comparto todas. Son temas que voy hablando todos los días también, así que muchas gracias por eso. De alguna forma, mujeres como vos fueron allanando el camino y dejando nuevas oportunidades para las mujeres que vienen. ¿Cuántas mujeres hay reconstruyendo la historia en el Uruguay? Y si se necesitan más, que se animen a convertirse en historiadoras y lo que sea. Bueno, mira, yo recuerdo que de las primeras estaba allí muy tímidamente Graciela Saprissa, ahora ya son muchas más en Facultad de Humanidades, en donde hay un potente núcleo de investigadoras mujeres, pero también en las otras facultades privadas hay mujeres dedicadas al tema de las mujeres. No he visto hasta ahora varones dedicados al tema de las mujeres, pero hay una cosa que quisiera decirles, porque creo que les va a llamar la atención. Cuando las mujeres piden tener visibilidad, en realidad piden estar dentro de los libros de historia, porque en los ojos de los historiadores y de los cronistas estuvieron siempre. O sea, cuando te dicen las mujeres no se ven porque el relato último las supedita a un lugar social de menor importancia, pero en su momento siempre las ven. Porque los que tienen el poder de la retórica, el poder de la palabra, el poder del documento, fueron los varones. Y los varones siempre ven a las mujeres. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, una cosa que siempre se nos dice en las clases, ¿no? Qué invisibles que eran en el siglo XVII, qué invisibles que eran en el siglo XVIII, qué invisibles que eran en la conquista. No, no eran invisibles. Los que bajaban del barco después de estar 3 meses a bordo, cruzando el océano, lo primero que querían saber es dónde y cómo estaban las mujeres. Entonces, hay retratos de ellas, estaban en todas partes y también se ven en la documentación. Hay que ir a la documentación profunda. Por supuesto que los documentos la registran cuando son madres, la registran cuando
cuando cuidan a sus familias, las registran cuando son instrumentos de producción económica, que lo fueron siempre, ahora lo son en un grado muy importante, pero fueron siempre instrumentos de producción. Lo que hay es la mezquindad del relato de no darles, por sobre todas las cosas, el protagonismo cívico de ser quienes son. ¿Qué tal, Entonces, Ana? Sí, perdón. es un ida y vuelta, porque eso se internaliza luego en la gente, bueno, son de menor importancia que nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, Ana. Antonio Maeso te va a hacer una pregunta. Hola, Antonio, ¿qué ¿Cómo tal? está? ¿Todo bien? A veces los relatos de la historia, según quien las cuente, van para un lado, van para el otro, y además se generan según la charla popular. A veces la historia se arman para el lado que uno quiera. En el día de hoy, ¿cómo fue el voto de la mujer en Uruguay? En esa época, ¿cómo se generó? ¿Quién fue que lo propuso? ¿En qué presidencia? Para conocer un poquito la historia de esa parte importante en este día. Mira, Antonio, nosotros, el primer voto de la mujer, como todos ustedes saben, fue casi como producto de un descuido y fue en medio de una consulta popular, como son los referendos y los plebiscitos, y para la decisión de qué destino iba a tener una población. Como todos ustedes saben, no les voy a contar una historia que no sepan, perdón. Y eso de verdad parece como una especie de accidente o casualidad, y no debe ocultar, yo celebro cuando lo recuerdan en la fecha determinada, fue tal mujer en tal lugar, pero a mí me gustaría que se asociara a todo un movimiento, que es lo más correcto, ¿no? Porque cuando la mujer, no la excepción en una especie de distracción legal, sino las mujeres todas acceden al derecho a tener el voto, se inscriben dentro de una ideología y dentro de un juego de partidos que reconocen la importancia de las mujeres, que discuten si llegan al voto o no lo llegan, y que responden como varones del cuerpo político a un movimiento sufragista, que era un movimiento de tipo internacional, que al Uruguay llega muy tempranamente, por aquello de que fuimos pioneros en tantas cosas y en tantas leyes, y le reconocimos a las mujeres tantas cosas antes que otros países, incluso antes de los países que hoy creemos que están a la vanguardia. Muchas veces no es que lo creamos, están a la vanguardia de muchas cosas, y en aquella época de pronto no iban delante de nosotros, estaban exactamente o a la par o incluso un poco más atrasados. En este país a la mujer se le reconoció pioneramente el derecho a deshacer la unión conyugal por su sola voluntad, muy tempranamente. A las mujeres se le reconocieron muchas cosas. No hay que olvidar que el movimiento de reforma educativa pareliana, más allá de que siempre celebramos a José Pedro Varela y a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, ese movimiento no tenía forma de encarnarse en nada si no era por la participación de las mujeres, que fueron las que llevaron a cabo todo, que es un movimiento fundamentalmente de maestras, que se adentraron al campo profundo a alfabetizar y a tratar de eliminar al gaucho como peligro social, al hombre suelto de la campaña que no reconocía absolutamente ninguna de las cosas que se consideraban inherentes al país, como la propiedad privada o la autoridad policial, y que era al que había que terminar de acotar a los rangos civilizatorios para que la democracia pudiera funcionar y para poder eliminar aquello que se llamó el sindicato del gaucho, que era el caudillo, ¿no? Entonces, es inseparable de todo eso. Yo, más allá de las fechas precisas que tú me estás pidiendo, los nombres y todo eso que es bastante manido en estos días y que se repite mucho, yo diría la fecha temprana que la mujer en Uruguay vota, tienen que relacionarla con un movimiento internacional como el sufragista, tienen que relacionarla con una búsqueda de parámetros democráticos en el país, que había pagado en el siglo XIX un precio altísimo en sangre, y que lo pagaron las mujeres también. O cuando los hombres van a la guerra, las que se quedan a cuidar, las que acompañan, ya sean chinas cuarteleras o madres e hijas que preparan vituallas, que curan heridos.
que con dolor acompañan algo que muchas veces no entienden. Bueno, todo eso lo hicieron las mujeres, la demanda de la paz, la demanda del diálogo, convertirse tanto en una guerrera avaronada, y el elogio era, es una varona, a convertirse en una mujer que llora y reclama, ¿no? Yo siempre, cuando doy alguna charla sobre esto, le recuerdo a la gente una carta muy conmovedora de la mujer de Sarabia, de Aparicio Sarabia, el día que le amputan la pierna a su hijo mayor por acompañó al padre en las revoluciones en el 97, resulta herido y le amputan una pierna. Y ella le escribe una carta al marido porque resulta de los avatares de la guerra se firma la paz. Y ella en esa carta le dice: te felicito por la paz honrosa que firmaste sola. Y sigue elogios y felicitaciones, y al final en la postdata le dice que le disculpe la letra porque no es muy clara, y le aclara que le duele un poco la cabeza de tanto llorar hoy. Le habían amputado al hijo una pierna, y la decisión de la guerra, de ir a la guerra, había sido la del marido. Ella estaba en una situación de obediencia, más allá de que dentro de la casa de pronto tuviera aquellas potestades de ser la que tomaba decisiones internas, ser la que se relacionaba, por ejemplo, con la Virgen en la capilla que acompañaba en la casa. O sea, esa capacidad de dialogar con Dios era de la mujer. Esa capacidad de decir, determino algo sobre mis hijos, pero luego era la autoridad de Sarabia. Entonces, esas mujeres acompañaron desde el callado y sofocado Vicenzo, acompañaron desde la convicción, acompañaron como varonas o acompañaron como enfermeras, acompañaron el costoso precio de participación en la vida civil del país. Las primeras décadas del siglo XX no hicieron sino transformar eso en una de las demandas de la democracia, y por eso tempranamente, en la década del 30 y el 40, accedimos a los derechos civiles, que son sin duda los primeros, porque y con esto me gustaría redondear mi punto de vista sobre las cosas, porque a veces me preguntan si soy feminista, y yo siempre digo, yo soy femina, con eso me cansa, ¿no? Hay muchos feminismos, no hay uno, hay muchos, tú puedes interpretarlos en varias claves, hay variaciones importantes entre una postura y otra, pero lo que importa en todo esto, me parece lo fundamental, es que somos producto de un largo proceso, y que esos procesos son de elaboración colectiva y que son inseparables de la condición política del país y de la construcción democrática y republicana que hemos hecho con nosotros mismos, que creo que es lo que más orgulloso nos tiene, ¿no? Ana, fue un placer conversar contigo esta tarde aquí en Buscadores, en este día tan especial y donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nos hiciste una reseña muy linda, sobre todo en este final, sobre las damas orientales. Te mando un gran abrazo y bueno, seguramente en la próxima estaremos hablando más sobre lo que tiene que ver con el tema de carteras, que sé que vienen cosas también importantes, como planes que se vienen culturales incluso en el interior. Así que muchas gracias por estar en Buscadores esta tarde. A ustedes, y disculpen que yo andaba en la calle y dije, no te paro para hacer el Zoom, y estaba en el Museo del Carnaval, volví, había salido, volví. Y un placer. Después de todo, con estas luminarias atrás y con este rincón de la mujer que estamos preparando, no va a estar mal. Excelente. Gracias, Ana. Que pasen muy bien. Mucho Gracias, Ana.